¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo seguimos en Z al Día. Ahora, como les decíamos, llega el momento del análisis y de la reflexión. Comenzamos ahora. Hoy no se pierdan nuestra tertulia porque promete. Vamos a abordar realmente temas que interesan a los valencianos. Nuestra primera mirada va a estar hoy en el Congreso de los Diputados. Les presento, está esta noche con nosotros el político valenciano Vicente Ibor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y felicidades atrasadas. Sí, bueno, atrasadas no sé exactamente porque hoy también es mi santo. Ah, ¿sí? Decir, es el día 5 de abril. Lo que pasa es que aquí se celebra el primer lunes de Pascua, Muy bien, por tradición, pues nada. porque es cuando falleció el santo, coincidió el día 5 con el primer lunes de Pascua. Bueno, pues interesante dato. Muchas gracias. Felicidades entonces. Muchas gracias. Está también con nosotros el director de la UNED Valencia, Javier Paniagua. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas Muy gracias. pendientes de todo lo que pasa hoy en Madrid, Javier. Sí, siempre estamos pendientes de todo. En la universidad siempre estamos También. pendientes. Sí. Venga, pues bienvenido. Es el presidente del sindicato CESIF en la Comunidad Valenciana. Nos gusta tenerlo cerca con sus reflexiones. Hablamos de Daniel Matoses. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches. Muchos temas que analizar. Muchos temas y sobre todo que Vicente es muy santo. Es santo lunes, santo el martes. Y también. Los santos seguidos no está mal. Bueno, pues bienvenido. Lo que creo que es una mala noticia, no una mala noticia, un mal hecho es que un santo tan valenciano y que tuvo una influencia política muy importante en su momento, como San Vicente Ferrer, esté enterrado en Francia, en Vannes. Es cierto, curioso también. Gracias, Daniel, buenas noches. Se incorpora también a nuestras tertulias políticas. Lo tuvimos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, en ese debate así es que vivimos intensamente en esta casa. Hablamos de Ricardo Sisto, exdiputado nacional por Esquerra Unida. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido ahora Muchas gracias. en una nueva etapa, ¿no? También. En una etapa mucho más tranquila. Más tranquila, que a veces se agradece, decía. Sí, un poquito de relax se agradece siempre en la vida, sí. Bueno, pues bienvenido también, nos gusta tenerle también con sus reflexiones. Encantado. Comenzamos y lo hacemos pendientes, como les decíamos, de lo que está pasando toda esta tarde en el Congreso de los Diputados. Hablamos de la reforma del Estatuto de Autonomía. Ha vuelto al Congreso por segunda vez. Entonces lo vivió muy de cerca. Ricardo Sisto nos contará su experiencia. Tras 5 años de bloqueo, como decimos, vuelve y el objetivo de esta reforma no es otra que la inversión del Estado, en la comunidad sea equivalente al peso de su población. Si les parece, por tener el punto de vista de Ricardo Sisto, que lo vivió entonces de cerca, algo necesario pero que no llega a hacerse efectivo. Esta reforma del estatuto, ¿no? No, y la verdad es que hace 6 meses, en septiembre, se vivió lo mismo que se ha vivido hoy. O sea, el debate de todos los grupos, la presentación por parte de los representantes de las Cortes Valencianas, dijimos cada grupo allí la nuestra y cuando se votó y se admitió a trámite. Lo que pasa es que bueno, la legislatura terminó, se debatió en septiembre, se tenía que disolver las cámaras en las pocas semanas y bueno, la reforma quedó en el cajón legislativo. Se vuelve a recuperar ahora en una etapa también de incertidumbre, puesto que no sabemos. Que podríamos volver a ver esta escena. Perfectísimamente puede volver a repetirse, porque si la legislatura se termina, porque no hay posibilidad de constituir un gobierno de aquí al día 2 de mayo, pues la reforma quedará otra vez en el cajón y volveremos a vivir una situación pues tremenda. Porque además esta es la sexta vez que debería haberse debatido en la Cámara. Es la sexta vez que se ha debatido en la Cámara. 4 veces fue apartada y en la quinta se aprobó por primera vez. Hoy, que es la sexta, se aprobará por segunda vez y quién sabe si veremos esa reforma del Estatuto de Autonomía. Señor Ibor, señor Matoses, Paniagua, ¿pueden ustedes intervenir? Innecesaria esta reforma porque es injusto lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Es imprescindible, es una cosa que la verdad, como dice Ricardo, eso tenía que haberse hecho muchísimo antes, es decir, eso es un retraso que no tiene ninguna justificación y que es atribuible a mucha gente, a muchos políticos, a partidos, a que hay desconexión entre los partidos de una comunidad autónoma y de otra y al final no puede ser. Aparte de la financiación son las inversiones, es que es algo importantísimo. Yo creo que esta vez parece que hay consenso para sacarlo adelante, pero efectivamente a lo mejor la legislatura no da para ello, ya veremos. Bueno, esto vendrá en la segunda parte de nuestra tertulia, si habrá o no acuerdo en el Gobierno. Inversiones que no llegan, señor Paniagua, a la Comunidad Valenciana y esta reforma del Estatuto necesaria. Toda la reforma del Estatuto, en principio, parece bien. Ahora, estos son propósitos que después tienen que negociarse. Aquí ha habido fundamentalmente 3 fases. Una se dio en los años 89, otra posteriormente en el año 94 y otra la hizo Aznar y en el gobierno de Aznar, en la segunda legislatura, y la última, que es del año 2009, me parece,
se hizo en la época de Zapatero. Es decir, que usted también la vivió como diputado, sí, señor Paniagua. También la viví, pero me refiero que el tema no es fácil, es decir, podemos decir que estamos mal financiados. Todos los informes que yo conozco que se han hecho en las distintas comunidades autónomas dicen lo mismo. ¿Sí? Es decir, el informe, por ejemplo, de Cantabria, el informe, por ejemplo, de Asturias, el que hicieron en Galicia profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, incluso la propia Andalucía, todos acaban diciendo de parte que están mal financiados. ¿Por qué? Porque es muy difícil los criterios, el criterio, por ejemplo, de Castilla-La Mancha o el de Castilla-León es el criterio de territorialidad y aquí hablamos de población. Entonces, esto se tiene que negociar y hoy por hoy, en gran parte, esto es uno de los grandes problemas. Lo de Cataluña, por ejemplo, Cataluña tiene un déficit muy grande y ellos dicen, si nosotros fuéramos independientes, este déficit se desaparecería porque tenemos que tal. Todo esto es, hay aquí dos problemas. Ponerse de acuerdo las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas también, uno, que es difícil, porque siempre ha habido reuniones, unos han votado a favor, generalmente nunca se ha votado en contra, se han abstenido, porque después es verdad que en el Pleno han podido votar en contra o no, pero en lo que es la coordinación de las distintas fiscalidades, generalmente ha habido consenso. Sí. Sin embargo, después los trámites, las distintas disputas, pues hacen difícil el tema. Y eso es uno de los grandes problemas que hay, porque el Estado tiene una crisis fiscal muy importante, pero no solo este Estado, sino en general en la Unión Europea. Esta es la situación, es la radiografía, pero desde la Comunidad Valenciana reclamamos lo que nos toca, señor Matoses. Pues sí, venimos reclamándolo mucho tiempo, porque es cierto lo que dice el profesor Paniagua, que cada uno pues barre para casa, y unos hablan de insularidad, otros de territorialidad, otros de población, otros de dispersión, pero lo que es un hecho objetivo es que aquí en la Comunidad Valenciana estamos muy infrafinanciados, muy infrafinanciados. Ha habido varias comisiones, comisión de expertos de premios Jaime I, comisión de expertos de las Cortes Valencianas, comisión de expertos del propio Ministerio de Hacienda, y todos coinciden que tanto la Comunidad Valenciana como Cataluña y alguna más estamos de una manera muy significativa infrafinanciados. ¿Y eso qué supone? Pues que un cántabro para sanidad perciba 600 euros y un valenciano 200. Que la Generalitat no pueda sufragar el coste sanitario con lo que recibe y a otros les sobre dinero. Que haya comunidad que pueda, como ocurrió en la legislatura anterior, en Extremadura, que pueda permitirse el lujo de otorgar una paga extraordinaria a los pensionistas no contributivos, y aquí pues no podemos llegar a final de mes. Entonces, yo creo que no es justo. Y con respecto a la modificación, porque claro, eso no se arregla con la modificación del estatuto, eso es otra historia. Con la modificación del estatuto lo que se pretende es garantizar las inversiones, que a mí me parece también de justicia e imprescindible. Tenemos la mala suerte que parece ser que siempre se plantea cuando están a punto de finalizar la legislatura. En el peor momento, no hay forma de acertar con la fecha. Pero en cualquier caso, yo creo recordar que en el estatuto actual vigente había una cláusula, la famosa cláusula Camps, que establecía que si alguna actuación de cualquier estatuto de los que estaban en vigor era superior a lo que se contemplaba en el Estatuto Valenciano, automáticamente se repercutía esa... Sí, lo que pasa es que era una cláusula era una cláusula competencial sobre las competencias. Y aquí de esta reforma de lo que se trata es que después de aquella modificación del Estatuto de Autonomía, que además sentó las bases para la modificación de otros, y cuando se produjo la modificación de Andalucía y Cataluña y tal, se incorporó una cláusula específica en la cual se trataba de que los presupuestos generales del Estado garantizasen una inversión X en esas comunidades autónomas. Cuando eso no lo tenía nuestro estatuto recién reformado, por parte del Gobierno del Partido Popular se instó, bueno, las Cortes Valencianas en general, se aprobó esa modificación, instar esa modificación del Estatuto de Autonomía. El problema que hay es que aunque se aprobase, aunque
se tramitase con celeridad y llegase a entrar en vigor esa modificación de nuestro Estatuto de Autonomía. Ojo que las modificaciones del Estatuto de Autonomía valenciano se tienen que someter además a referéndum, a menos que sean para el incremento de competencias. Nada garantiza, nada obliga al Estado, nada los obliga a las Cortes Generales a incluir en los presupuestos generales del Estado precisamente a hacer cumplir esa cláusula, a garantizar unas inversiones en el territorio valenciano equiparables a su población y equiparables a las del resto del Estado. Porque hay sentencias del propio Tribunal Constitucional que dicen que eso es potestativo de las Cortes Generales, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, y que por lo tanto las Cortes Generales pueden decidir en otro momento las inversiones que correspondan. Por lo tanto, con este tema no garantizamos ni siquiera el objetivo buscado, que es que las inversiones territorializadas que nos vienen a los valencianos y a las valencianas estén justificadas de acuerdo a nuestra población. Y para los próximos 7 años, en principio, ¿no? Sí, sí, para el ciclo próximo, pero es que ni aún así siquiera estaría garantizado. Otra cuestión es todo el tema de la financiación autonómica, que también hay que hablar mucho. Y yo creo que hay que decirle a la gente que efectivamente somos la comunidad autónoma peor financiada de toda España, en el sentido de que hay un desfase enorme entre nuestro PIB por habitante y lo que recibimos como la Generalitat Valenciana por la población que tenemos. Hay un desfase enorme que no tienen otros territorios, ¿no? Y que nos ha llevado a esta situación terrible de endeudamiento terrible, en el que además de las cuestiones de corrupciones y de malas inversiones y demás, pero hay un déficit estructural de financiación que preocupa y mucho. Yo quiero hacer una puntualización. Eso es tal como dice Ricardo. Lo que ocurre es que yo entiendo que el Consell, un gobierno de la Comunidad Autónoma, tiene que gobernar con lo que tiene. Es decir, efectivamente no podemos basar la línea de gobierno exclusivamente en la reivindicación por mayor financiación, porque eso al final supongo que llegará, pero puede llegar o no y no se sabe cuándo llegará. Entre tanto, hacer políticas expansivas, por ejemplo, de ampliar la sanidad universal a todo el mundo y tal, bueno, eso hay que pagarlo. O regalar libros con independencia de la capacidad económica de cada uno, eso hay que pagarlo. Eso sale de los presupuestos. Y eso al final puede suponer un mayor déficit. El mayor déficit puede suponer una tensión de tesorería importante, y aunque ahora parece ser que la reunión del presidente con el ministro ha sido bastante ventajosa en cuanto se va a anualizar las prestaciones por FLA que van a entrar en la Comunidad Valenciana, y por lo tanto se va a poder hacer la previsión a largo plazo, yo creo que habrá que tener en cuenta que, vale, yo entiendo que la política de recortes está mal vista, pero tampoco se puede expandir el servicio público de forma desaforada. Es verdad, Vicente. Lo que pasa es que hay que mirar estos 20 años, los sobrecostes que ha supuesto para esta comunidad esto que tú estás diciendo, porque aquí han habido eventos muchos que después incluso la propia justicia ha dicho que había un grandes sobrecostes. La Comunidad Valenciana no se ha distinguido por una gran moderación en sus presupuestos. Es decir, a lo mejor si se hubiera hecho lo que tú dices en estos momentos, probablemente nuestra deuda y nuestro déficit sería menor. Por eso digo... Estoy de acuerdo, pero estoy totalmente de acuerdo. Es decir, de lo que se ha hecho mal, yo no voy a negar ni un ápice, porque hay muchas cosas que se han hecho mal y otras que se habrán hecho bien, porque la inversión en colegios es buena y en centros de salud. Pero a partir de ahora, que es lo que intento ver cara al futuro, pues teniendo la precariedad económica que tiene la Comunidad Valenciana, en la que todo el mundo está de acuerdo, y todo el mundo está de acuerdo en exigirla donde corresponda, que es el Congreso de los Diputados, que es quien le corresponde hacer la ley de financiación y la reforma del Estatuto, pues habrá que gobernar con lo que se tiene, como una empresa, como una familia, como un despacho, es decir... Pero aludía el señor Ibor a la reunión, si les parece, vamos a ver las imágenes que nos deja este encuentro importante entre Ximo Puig, ministro, Cristóbal Montoro. Evita, según los titulares de prensa, el choque con el Consell y negociará un plan para darle liquidez. Veamos lo que dio de sí este encuentro. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha trasladado al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para garantizar la viabilidad de la Comunitat Valenciana hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación. Medidas que, según han acordado, se concretarán en un plan de tesorería para 2016. Entre las demandas trasladadas al titular de Hacienda destacan un FLA extraordinario para cubrir el déficit de 2015 y que se mantenga un tipo del 0%. Puig también ha pedido una solución para los impagos del anterior Consell y la financiación de la totalidad del tratamiento de la hepatitis C. Hemos llegado a un acuerdo de un plan de tesorería 2016 para que las finanzas de la Comunidad Valenciana puedan dar respuesta a las tensiones de tesorería que se van a producir por la falta de financiación ordinaria que tiene la Comunidad Valenciana.
Además, el presidente ha avanzado que, atendiendo a su petición de constituir un grupo de expertos que aborde las bases del nuevo modelo de financiación, el ministro va a hacer las consultas pertinentes para ponerlo en marcha. Porque finalmente la cuestión de la financiación solo se podrá resolver si se objetiva, si se racionaliza y si se huye del partidismo y se huye de la confrontación territorial. El problema de la financiación no puede ser una guerra entre comunidades autónomas. Tiene que ser claramente la definición de ese objetivo de igualdad entre los españoles y de singularidad entre los territorios. Hay que huir de la confrontación territorial. Señor Matoses, ¿estáis de acuerdo con las palabras de...? Sí, hay que huir de la confrontación territorial, pero de lo que no hay que huir es de exigir justicia, y desde luego yo creo que, a pesar de que todos reivindican pues lo que le interesa a su comunidad, yo creo que los valencianos tenemos que decir basta, ya está bien, porque en época de vacas gordas, como se ingresaba mucho, pues los presupuestos eran muy expansivos y no se notaba demasiado, pero cuando han llegado las vacas flacas, pues bueno, el desfase es brutal. En estos momentos la Generalitat tiene una deuda de más de 40.000 millones de euros, que si no se establece unos mecanismos correctores, pues que no lo vamos a pagar nunca. Eso no puede ser. Eso es una carga que impide gobernar. Es que así estás atado de pies y manos. ¿Qué vas? Gobernar es priorizar, pero para priorizar tienes que tener algún recurso. Y si el principal gasto, o sea, la consellería que más gasta es la consellería de la deuda, pues difícilmente se va a poder... Lo que pasa es que el modelo de financiación se tenía que haber reformado ya. Legalmente correspondía en la legislatura anterior haber reformado y revisado todo el modelo de financiación autonómico y haber corregido esos desfases existentes que nos han llevado a esa situación de deuda de más de 40.000 millones de euros. Y ahora mismo pues está tratando de solventar un problema de tesorería. El presidente de la Generalitat tiene que solventar un problema de tesorería, que, para que nos entienda la gente, es como el dinero que tenemos las personas en el bolsillo y en la tarjeta de crédito para acabar de llegar a final de mes y tal. Pero no se corrigen en ningún caso ni los déficits estructurales de ingresos que tenemos, que están evaluados por las comisiones de expertos que tú aludías antes, en casi 1.000 millones de euros al año, y eso es lo que hay que corregir. Eso nos ha llevado además a otra situación terrible, que es la deuda histórica, los 40.000 millones de euros. En eso tampoco se ha entrado, y se tiene que entrar. Una deuda enorme que afortunadamente se ha convertido sobre todo en deuda de la Generalitat con el Estado, porque era con entidades privadas, vencía y obligaba a la Generalitat a declararse en quiebra si no se hubiese asumido por el Estado, vía FLA y vía otros mecanismos de financiación, y bueno, y ahora mismo tenemos esa deuda con el Estado. Pero para nosotros, para los valencianos y valencianas, es una deuda histórica. La negociación de fondo que se tiene que llevar a cabo cuando se revise todo el sistema de financiación es que una parte de esa deuda, los valencianos y las valencianas no la tenemos por qué devolver al Estado, porque forma parte de la deuda histórica del dinero que no se nos ha ingresado durante muchos años. Andalucía Efectivamente, a otros territorios se les ha considerado esa deuda histórica. Y luego lo que hay que hacer es corregir ese déficit anual para que no se siga incrementando de cara al futuro. Esas son las claves de la modificación que necesitamos del sistema de financiación. Vuelvo a repetir que el tema, naturalmente, nadie va a decir que estamos bien financiados ni que efectivamente no tengamos que tener derecho a hacer estas manifestaciones de decir que, bueno, que no haya enfrentamientos entre las comunidades autónomas. En la actual estructura territorial eso es inviable. Es decir, siempre habrá conflicto. Siempre habrá conflicto, y hay que decirlo con claridad, porque ahí en estos elementos existen dos cuestiones. La capacidad política de cada comunidad, es decir, nuestra capacidad política, los políticos que hemos sido, que tenemos, que a lo mejor no se ha cumplido como otras comunidades con la misma fuerza que se ha hecho para que al final, cuando se llega a una convención de este tipo y se arregla con un reglamento sobre cómo se tiene que financiar, pues otras comunidades han tenido mayor previsión. Me da la impresión que hay mucho victimismo en nuestra postura. Algo que ya viene siendo tradicional en la política valenciana desde principios del siglo XX. Sí, esto de victimismo. Este victimismo que los blasquistas en los años 30 utilizaban, que utilizó González Elizondo en la tal, que siempre hemos tenido, habrá que planteárselo de alguna manera como ha dicho antes, lo ha dicho bien Mateo, ojalá
todos los partidos políticos lleguen a un acuerdo sobre esto. A ver, lo de victimismo que ha provocado alguna reacción entre nuestros No es un victimismo infundado, es un victimismo perfectamente justificado. Sí. Vuelvo a las comisiones de expertos que se creó por parte de la Generalitat Valenciana, de los premios Jaume I y demás. Justificaron perfectamente, y además lo entendieron todas las fuerzas políticas valencianas, que no es un victimismo infundado, es un victimismo perfectamente fundado. Y demostrado, ¿no? Y demostrado. Yo no he hecho Y de todas formas, Javier, si nos instalamos en el Estado español en que el conflicto es irresoluble, mal futuro para el Estado español. El conflicto es mejorable, manifiestamente. Tenemos que trabajar en cambiar esa dinámica de enfrentamiento entre el Estado y las comunidades autónomas y en buscar un nuevo modelo, porque si no las tensiones territoriales en el Estado serán insalvables. Aquí existe, claro, es que ese es probablemente pueda ser un sentido pesimista. Existen dos modelos. El modelo actual, que siempre crea tensiones, porque es inevitable. Tú me has hablado, coincidimos, tú me has hablado de los informes. Mira, yo, estoy en una universidad, la única universidad que ocupa todo el territorio español, es la única universidad, muchas veces digo yo que esto de España se concreta en la Liga de Fútbol, en la Guardia Civil y en la UNED. Vale. Es decir, que son los tres elementos básicos de la unidad española. Pero bueno, al margen de todo eso, lo que quiero decir es que yo conozco informes de calidades importantes también en Galicia, en Cantabria, donde se ha destacado aquí, donde no hay informes es en el País Vasco, que tienen el cupo. Ahí no hay, ni en Navarra, esa es otra historia, ni en Navarra tampoco tienen cupo. La cuestión de la deuda histórica, los andaluces han estado hablando de la deuda histórica desde el 1979 y cuando se hizo el referéndum aquel. Ahí están discutiendo, porque el concepto de deuda histórica es muy discutible por los propios economistas. Lo que quiero decir es que existen dos modelos, o el modelo federal, que es el que algunos están defendiendo, que cada uno se lo apañe como pueda y por lo tanto los valencianos tendríamos que tener en cuenta nuestros propios recursos, como ocurre en Estados Unidos, no en Alemania, que en Alemania están los Länder y es otra manera, pero en Estados Unidos existe así. Wisconsin es mucho más rico que Ohio y eso hay que aceptarlo si uno quiere el modelo federal. Con el actual sistema el problema es que la tarta es la que es. Claro, y entonces lo que le des a uno porque es justo, se lo tienes que quitar a otro. Y el otro no quiere que se lo quite. Y es un tema muy complicado para quien está en el gobierno. Cuando se está en la oposición es facilísimo. Decir, estamos infrafinanciados y además tener un discurso distinto en cada comunidad, salvo si eres nacionalista. Pero dicho esto, de que la tarta es la que es y lo que le quites a uno... Nosotros queremos más tarta. No. Claro, si lo que es un hecho objetivo... La reforma fiscal necesaria. Lo que es un hecho objetivo... Y el nivel impositivo que hay en Creo España. yo, a pesar de los informes de parte y tal, es que la Comunidad Valenciana y alguna más está manifiestamente infrafinanciada desde hace muchísimo tiempo. Y yo no sé lo desgraciados, por lo del victimismo, que hemos sido los valencianos, que primero porque la República se instaló en la Comunidad Valenciana y fue el último punto republicano. El 4 de noviembre de 1936. Con Franco estuvimos mal. Luego, con Franco estuvimos mal. Luego llegó UCD, que eso es nada, los pobres tuvieron muy poco margen de maniobra para hacer nada. Pero llegó el PSOE, y reconversión industrial, cerrar unos altos hornos, los de Sagunto, no se atrevieron a cerrar los del País Vasco. Después se lo cerraron, ¿eh? ¿Qué? Después, posteriormente. Pero bueno, que nos estamos donde se viendo inició la reconversión fue Sagunto. El plan hidrológico se aprueba con Aznar y cuando se va a llevar a cabo, pues resulta que ya no se lleva a cabo porque gana Zapatero y en su planteamiento político de campaña electoral llevaba la derogación del plan hidrológico. En definitiva, que aquí hemos tenido la mala suerte de que nunca hemos estado de moda. Y además yo creo que hay un hecho muy importante, y es que si todos los políticos valencianos de cualquier partido se hubieran puesto de acuerdo en lo fundamental y hubieran ido a Madrid con una sola voz, como han hecho en otras comunidades, como por ejemplo la catalana en muchas ocasiones. Nos hubiera ido mejor. Pues seguramente nos hubiera ido mucho mejor. Por cerrar el tema muy breve, porque tenemos que mirar al gobierno central. Yo creo que efectivamente somos victimistas con razón. Y el problema es que no se puede ser solo victimista, es decir,
Si victimista significa reivindicar lo que nos hace falta, porque hemos sido maltratados, entre comillas, por otras administraciones, está bien. Pero lo que me parece que no tiene mucho sentido son las declaraciones del presidente cuando dice que lo que hay que huir es de un conflicto territorial. Claro que es lo que hay que huir. Entonces la cuestión es, si a la Comunidad Valenciana nos dan lo que queremos, no planteamos conflicto territorial, pero si siguen con esta financiación, entonces, sí, habrá que plantear conflicto territorial. Como decía el profesor, efectivamente es una cuestión casi imposible de eludir el conflicto territorial. Bueno, pues seguiremos en otras tertulias abordando este tema de financiación. La Constitución no establece que todos los españoles somos iguales ante la ley. Es que eso, ¿Y por qué no somos iguales ante la ley? Decían que los españoles deben ser buenos y justos. Bueno, pues sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo paraísos fiscales. con la Constitución. Yo ahora oigo lo de paraísos fiscales y tal. Madrid es un paraíso fiscal. Aquí los valencianos pagamos el 10% de impuestos de transmisiones patrimoniales y en Madrid el 6%. Casi la mitad. Porque la comunidad autónoma en Madrid, de Madrid que viven no ha los más decidido ricos de España, eso no tienen obligación de realizar la declaración del impuesto sobre el patrimonio. Eso es porque las competencias autonómicas. Eso son competencias autonómicas, pero todos los españoles no somos iguales ante la ley. No, bueno, es que entonces igual que en un ayuntamiento se paga un nivel de impuestos y en otro ayuntamiento. Pero eso que puede propiciar. Cada administración tiene una capacidad de que la gente que tenga muchos recursos económicos, en lugar de irse a Gibraltar, se va a Madrid y ya no tiene que hacer la declaración del impuesto sobre el patrimonio. Últimamente se van a Panamá. Bueno, no hace falta, no hace falta irse tan lejos. La estructura que hemos creado es esa, Matoses. Bueno, miramos al Gobierno central porque se nos va la tertulia y queremos tener también la opinión de nuestros contertulios sobre lo que va a pasar. ¿Habrá pacto a la valenciana o volveremos los ciudadanos a tener que votar? Cita con las urnas el próximo 26 de junio. Buscamos enseguida sus valoraciones, pero antes miramos a ese encuentro destacado que va a producirse esta semana a 3 entre Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Ya hay fecha, será el jueves a las 4:30 de la tarde en el Congreso, cuando PSOE, Podemos y Ciudadanos se reúnan a 3 bandas. Comenzarán a explorar la posibilidad de un acuerdo de gobierno conjunto. Es la primera vez que se sientan a la mesa los equipos negociadores de los 3 partidos. La decisión de reunirse la tomaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en su encuentro de la semana pasada. De momento, antes de verse las caras, el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, ha anunciado que exigirá un sí de Podemos al pacto de gobierno que firmó con el PSOE. Hasta ahora bastaba con la abstención. En la sesión de investidura de Pedro Sánchez, el grupo votó en contra. El Partido Socialista ha señalado que va a trabajar en todas las direcciones para conseguir el ansiado acuerdo. Los responsables de Podemos se han mostrado moderadamente optimistas con esa posibilidad. De estos encuentros debería salir un pacto antes del 2 de mayo si se quiere evitar la convocatoria de unas nuevas elecciones. Ricardo Sisto, ¿habrá pacto antes del 2 de mayo? Pues bueno, una cuestión es lo que a nosotros nos gustaría, que hubiese un acuerdo de izquierdas, un acuerdo clarísimo para cambiar las políticas de este país, sobre todo las políticas que se han venido desarrollando en los últimos 4 años. Eso es lo que nos gustaría que pasase, pero bueno, lo que vaya a pasar ya es otra cuestión. Personalmente, y es una opinión personal que tengo, es que yo creo que no habrá elecciones, que al final se alcanzará un acuerdo. Sobre todo lo pienso por una sencilla razón, porque llamar a votar a los españoles para que se reproduzcan los mismos resultados que hace 6 meses no tiene ningún sentido, porque volveremos a estar exactamente en el mismo punto. Y creo que me da la impresión, ¿no? Es una impresión personal, de que al final habrá una solución más a la catalana, es decir, en el último momento, última hora, se llegará a un acuerdo in extremis como sea, y bueno, y se llegará a un acuerdo. Pero también luego habrá que ver cuál es el post-pacto, es decir, qué tipo de gobierno se genera, porque se puede generar un gobierno muy inestable, con una legislatura muy corta. Es decir, podemos no tener elecciones en 2 meses, pero irnos a elecciones el año que viene necesariamente, porque luego cuando un gobierno que no tenga un apoyo claro de fuerzas políticas lleve proyectos de ley al Congreso... Al Senado, ya lo vimos el otro día, con la mayoría del Partido Popular. Sí, lo que pasa es que bueno, el papel constitucional del Senado es el que es y te puedes soslayar la mayoría absoluta con mayor dificultad, pero bueno, la puedes soslayar. Pero si en el Congreso el gobierno lleva un proyecto de ley y se le tumba el proyecto de ley, eso equivale a la pérdida de la confianza de la Cámara. Bueno, yo veo muy difícil el pacto. Yo, desde luego, lo veo inviable entre Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos, porque Ciudadanos y Podemos... Hay unas líneas rojas ahí muy claras. Más que líneas rojas, hay programas absolutamente incompatibles entre sí, con lo cual eso es muy difícil que puedan hacer una política conjunta. Con lo cual solamente quedaría el pacto de la izquierda, es decir, Podemos, Partido Socialista, con la complicidad de Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Unida, etcétera. Yo lo veo difícil, porque, por ejemplo, una cuestión básica es el referéndum de Cataluña. Sin
sin aprobar el referéndum de Cataluña, no dan los números de escaños para que Pedro Sánchez sea diputado. Yo creo que el Partido Socialista, efectivamente, sea presidente. Creo que el Partido Socialista tiene varones, entre comillas, tiene gente de peso que no va a permitir que eso pase. Entre otros, Susana Díez, no creo que lo vaya a permitir. ¿Y ve posible aún esta gran coalición con el Partido Popular? No, yo la veo imposible, absolutamente imposible, porque no hay predisposición para llegar a ningún acuerdo. Con lo cual, en mi opinión, también no es la que yo desearía, pero en mi opinión estamos a las vistas o a las puertas de unas nuevas elecciones. Ahora bien, lo que no comparto es que se repitan los resultados. Yo creo que no. Creo que con pequeños cambios electorales realmente estamos hablando de un margen tan pequeño que se puede dar en un sentido o en otro un cambio que permita votar, constituir un gobierno de centro-derecha o de centro-izquierda con mucha facilidad. Las últimas encuestas dan que efectivamente entre Ciudadanos y el Partido Popular podrían constituir gobierno, pero puede ser perfectamente que entre Ciudadanos y el Partido Socialista pudieran constituir gobierno. Es decir, yo creo que podría ser una solución las elecciones. Sí. Lo que no es ninguna solución es un gobierno inestable que no pueda gobernar porque acrecentaría. Y nos vamos, como decía el señor Ricardo Siesto, a la convocatoria también enseguida de un gobierno inestable. Y es una opinión personal y no de partido. Yo creo que va a haber gobierno y que lo va a haber un gobierno de coalición entre Ciudadanos y Partido Socialista con el apoyo de Podemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que por estrategia del propio Podemos, en estos momentos la situación de Podemos a unas nuevas elecciones no parece que sea lo más adecuado. ¿No les beneficiaría en este sentido? Probablemente no les beneficiaría, porque claro, hay muchas encuestas que se dicen que se han hecho pues, por distintos medios de comunicación, que esos medios de comunicación están orientados a la vista de que el Partido Popular está aislado desde el punto de vista político, es decir, el Partido Popular, ¿por qué el Partido Socialista no pacta con el Partido Popular, como ocurre, por ejemplo, en otros, no solo en Alemania, en Holanda, en Austria, en Rumanía? ¿Por qué? Bueno, porque hay todo un imaginario sobre lo que representa el Partido Popular que todavía no se ha roto. Probablemente en el futuro pueda romper. Entonces, Ciudadanos representa una actitud diferente, al menos novedosa, desde el punto de vista político. Y al Partido Socialista, si el propio Partido Popular está diciendo que quiere pactar con el Partido Socialista, y es el propio Partido Socialista el que dice, no, mire usted, con ustedes no puedo pactar, ustedes son la corrupción, etcétera, todo lo que se ha dicho. Pero yo creo que aquí el problema está en Podemos. ¿Sí? Podemos tiene una dificultad que se le está viendo a medida que va pasando los días, como cualquier organización, que están teniendo sus propios problemas y que ya hay una desafectación en algunos sitios con respecto a continuar con el voto que han tenido. Es decir, bajar realmente de diputados. Y claro, a él le puede interesar en estos momentos que no hayan elecciones por recuperar el espacio político que creen que tenían o incluso aumentarlo y decir, bueno, nosotros no somos responsables, votamos un gobierno simplemente y después ya diremos si lo hacen bien o lo hacen mal. ¿Esto es pacto a la valenciana? Eso es un poco lo que puede ocurrir. Pero no sería la valenciana. Pero no sería la valenciana porque... Por eso, es que lo escuchamos tanto. A la valenciana en ningún caso va a ser. Claro, por eso. Porque a la valenciana está gobernando en coalición el PSOE con Compromís, con el apoyo de investidura de Podemos. Claro, se lo ha inventado Podemos, pero eso es imposible. La valenciana Podemos no está dentro del gobierno. No. Aquí está el PSOE y Compromís. Y el PSOE y Compromís en las Cortes Generales tienen 94 diputados. Y entonces con 94 diputados el pacto a la valenciana es totalmente imposible. Las posibilidades son, porque yo coincido con el profesor Paniagua, efectivamente Podemos está en una encrucijada complicada, porque es una confederación de partidos al final de la corrida. Ahí están las mareas gallegas. Están intentando hacer un partido más unitario, que es lo que, digamos, las fuerzas que están teniendo. Ellos se han comido una gran parte de Izquierda Unida, que no está claro que no vuelva a renacer de nuevo, y entonces quieren, naturalmente, una organización. Yo creo que toda esta historia que se está montando en Podemos, a quien va a favorecer esa Izquierda Unida. Sí, pero ¿en qué parte proporcional? Las encuestas últimamente nos están dando un repunte, ¿no? Nos están dando una mejora de resultados, pero esa mejora de resultados, yendo separados a las elecciones, no produciría un vuelco electoral. Es decir,
Es posible que si vamos a elecciones haya un cambio en el mapa. El único cambio posible en el mapa, si se repiten las mismas candidaturas, es que entre Partido Popular y Ciudadanos tengan una mayoría suficiente para gobernar y Ciudadanos le garantice al Partido Popular la mayoría para gobernar. Ese sería el único cambio si vamos con las mismas candidaturas. Ahora, si se convocasen elecciones y la izquierda y en el seno de la izquierda, y digo en el sentido más amplio posible, fuésemos capaces de trazar las suficientes confluencias y los suficientes entendimientos, no ya solamente para los pactos para el Congreso de los Diputados, porque recuerdo lo que ha pasado con el Senado, en el cual aquí en el País Valenciano el Partido Popular se ha quedado con la inmensa mayoría de los senadores y las fuerzas progresistas han sacado, cosa que no pasa en otras comunidades, y ahí habría que entenderse incluso con el Partido Socialista. Es decir, o somos capaces de variar esas candidaturas que se presenten en todo el ámbito de la izquierda dentro de toda su pluralidad, o el cambio único que se vería en el futuro es que el Partido Popular y Ciudadanos tuviesen una mayoría. Señor Matos, lo de convocar otra vez elecciones sería también un fracaso para la política y también el ciudadano lo va a percibir como otra vez. Bueno, yo oigo mucho lo de fracaso. Yo creo que no es fracaso porque está contemplado en la Constitución. Sí, afortunadamente no todo está... No, hay muchas cosas que no hemos vivido. Tampoco habíamos vivido que un candidato a presidente no fuera investido, no habíamos vivido que quien había ganado las elecciones no fuera el candidato. Quien ha sacado mayor número de votos. Sí, porque no ha ganado las elecciones, es verdad. Quien ha sacado más diputados. Eso lo dijo bien. Puede sacar más diputados y no sacar más número de votos. Nuestro sistema electoral Cataluña alguna vez. El que puede gobernar, si no puede gobernar, no gana las elecciones. Bueno, la cuestión es que el que... Pero como pasa en un ayuntamiento, no había ocurrido, pero no había ocurrido hasta ahora que quien ha obtenido mayor número de diputados no fuera el candidato y no obtuviera la investidura. Es decir, que estamos en un escenario nuevo, pero no nuevo para la Constitución. Es decir, que los padres de la Constitución fueron muy previsores. Y yo en ese sentido pues estoy satisfecho de que la democracia tenga mecanismos. Que habrá que volver a votar. Yo creo que no vamos a votar de nuevo, porque efectivamente yo coincido con todos, porque todos habéis dicho lo mismo. Yo he dicho que sí que sí que se repetirá. Señor Ibor, apuesta que yo estamos abocados. Yo creo que no se votará porque en el último momento, pues algún partido que otro verá pues cuáles son los resultados de las encuestas que se vislumbran y seguramente pues dará su brazo a torcer, pero es muy complicado. En cualquier caso, si no se vota, yo no auguro una legislatura larga tampoco, ni muchísimo. Quedan 3 semanas, ¿eh? 3 semanas. 3 semanas y pocos días. La reunión del jueves yo creo que va a ser un poco... Es probable que lo mejor fuera que se repitieran las elecciones. La han aplazado al viernes, me parece. Bueno. Eso es mi nota. Bueno, pues entramos jueves o viernes, lo viviremos, se lo contaremos. Entramos ahora sí en la recta final, seguiríamos hablando, se lo decíamos al principio, una tertulia que hoy prometía interesante, pero el tiempo no nos da para más, así que vamos a hacer una ronda final con nuestros 4 invitados. Queremos tener rápidamente esa frase, esa reflexión final de todos los temas, que por cierto no han sido pocos los que hemos abordado hoy en Ágora. Exdiputado nacional Ricardo Sisto, ¿cuál sería su reflexión final? Necesitamos revisar el sistema de financiación autonómico con urgencia, sobre todo para evitar las tensiones territoriales que están haciendo temblar al Estado español. Gracias, le esperamos en próximas tertulias. Buenas noches. Señor Matoses. Pues hombre, yo lo que desearía es que la ocupación y preocupación de los políticos y de los españoles no fuera solamente la conformación del gobierno, sino que fuera el empleo y el crecimiento, que es lo que de verdad a los españoles les interesa, les importa y garantiza el estado de bienestar. Gracias, buenas noches, presidente del sindicato CESIF, profesor Paniagua. Yo, como siempre, creo que lo que más nos interesa en estos momentos es que llueva. Sí, es una de las cuestiones Hoy ha llovido un poquito. más importantes. Ha llovido un poco, pero no es suficiente porque podemos tener un verano muy catastrófico y eso sí que sería perjudicial para la Comunidad Valenciana. No sabemos estos helicópteros o también estos aviones que no saben dónde van a coger el agua. Esto parece una tontería, pero no. Sí, pero de las piscinas ya veremos. Bueno. Parece una tontería, pero... los hidroaviones no pueden. Preocupación hay una preocupación objetiva para nuestra comunidad que a mí por lo menos me... Más que la política, señor Paniagua, no deja de sorprenderme. Más que la política. Bueno, forma parte de la naturaleza. Es que muchas veces nos olvidamos que la naturaleza está ahí. Pero con una adecuada redistribución de los recursos hídricos no tendríamos ese problema. Volviendo a la política, yo diría que sin un gobierno estable no se puede garantizar
el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, es absolutamente primordial tener un gobierno estable, pero no es ningún fracaso que haya nuevas elecciones, sino que es un mecanismo perfectamente previsto, como ha dicho Daniel. Muy bien. Gracias a los cuatro, buenas noches, les esperamos pronto. Nosotros terminamos así, lo hacemos con los sonidos, las imágenes que nos deja esta jornada de martes. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Gracias por estar ahí. Buenas noches, buena nit. Finalmente, la cuestión de la financiación solo se podrá resolver si se objetiva, si se racionaliza y si se huye del partidismo y se huye de la confrontación territorial. El problema de la financiación no puede ser una guerra entre comunidades autónomas. Después de 2 años se vuelve a reunir la comisión mixta para tratar los problemas del barrio de acción preferente, que es La Coma. Y la idea fundamental es que si una ciudad es sana y segura para los niños, será segura y sana medioambientalmente y de todo tipo para el resto de personas. Entonces lo que han hecho ellos es recuperar espacios donde ahora se han llenado niños y pueden pasear tranquilamente por la calle, como estamos viendo en este tramo de plaza que hemos recuperado. Yo creo que, como digo, esto es lo que más interesante me parecía, ¿no? El poder, a partir ya de un tema potente, de una idea que comparto, pues intentar utilizar las herramientas que tiene el dibujo y el cómic para intentar, pues, bueno, llegar a reflexionar y a cambiar una sociedad, e intentemos que a mejor.